Un gran saludo a todos los alumnos de octavo básico del Colegio San Agustín de Concepción. El presente tutorial trata de números racionales, acercándonos al concepto propiamente tal. En una feria tecnológica de un colegio se diseñó un brazo robótico para que haga giros positivos si gira en el sentido contrario a las manecillas del reloj y giros negativos si gira en el mismo sentido de las manecillas del reloj. Las 5 imágenes que están presentadas a continuación nos muestran ejemplos de lo anterior. Podríamos contestar las siguientes preguntas. ¿En cuáles de las figuras el sentido de giro es positivo y negativo? En la figura 1, en la figura 2 y en la figura 3 tenemos sentido positivo. En la figura 4 y en la figura 5 tenemos el sentido negativo. ¿Podría representar los giros del brazo en cada figura con fracciones y con números decimales? En el número 1, giro un cuarto, decimal 0,25. En el número 2, giro 3 cuartos, decimal 0,75. En la figura 3, giro un entero. En la figura 4, giro sentido negativo menos un medio, o sea, menos 0,5, y en la figura 5 giro menos 3 cuartos, o sea, menos 0,75. Los números racionales son todos aquellos que se pueden escribir como una fracción cuyo numerador y denominador son números enteros y el denominador es distinto de cero. O sea, todo número que es posible escribirlo en forma fraccionaria es un número racional. Por ejemplo, tenemos el 1/4 que ya está escrito en forma fraccionaria, tenemos el menos 0,1 que revisaremos posteriormente, que se puede expresar como menos un décimo, y tenemos el 9 entero, que en forma fraccionaria se puede escribir como 9 partido por 1. Ubicación de números racionales en la recta numérica. Para ello, vamos a escuchar una explicación de cómo poder ubicar el menos 7 décimos y el 0,25 en una recta numérica. Si yo quiero ubicar la fracción menos 7 décimos, primero, como es negativo, está entre el 0 y el menos 1. ¿Cómo sé que está en el centro el 0 y el menos 1? Porque es una fracción propia. El numerador es más pequeño que el denominador, por lo tanto, debe estar en este rango de números. Ahora, como dice el denominador 10, quiere decir que yo el trazo entre el 0 y el menos 1 lo divido en 10 partes. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 partes. Ahora, si yo quiero contar menos 7 décimos de izquierda a izquierda del 0, parto con menos un décimo, menos 2 décimos, menos 3 décimos, menos 4 décimos, menos 5 décimos, menos 6 décimos, y aquí estaría ubicado el menos 7 décimos. Ahora, si yo ahora quiero ubicar el 0,25 en esta recta numérica, debo considerar que cada uno de ellos lo divido en 10 partes, cada uno de ellos es 0,1, 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5 y así, hasta llegar a un entero. El 0,25 está ubicado entre el 0,2 y el 0,3, por lo tanto 0,1, aquí estaría ubicado el 0,2 y aquí está ubicado el 0,3. Lo que quiere decir que el 0,25 está justo en medio del número que andaba buscando. ¿Qué relación existe entre las fracciones y los decimales? En muchas ocasiones cotidianas estamos utilizando los números racionales, ya sea en forma fraccionaria y o decimal. Por ejemplo, algunos deportistas utilizan relojes inteligentes que son dispositivos que permiten medir, entre otras cosas, la distancia recorrida, el ritmo y la frecuencia cardíaca. El cálculo se realiza empleando como criterio frecuencia, la intensidad y la regularidad de los movimientos de la muñeca. En un extremo de la figura hay, por ejemplo, lo que marca uno de estos relojes inteligentes. ¿Cuál de ellos está representado con números decimales?
Por ejemplo, la distancia. Imagina que comienza a correr y avanza 0,5 kilómetros. ¿Cómo expresaría esa distancia con una fracción? 1/2 kilómetros. Lo primero que vamos a resolver o vamos a tratar de comprender es cómo expresar un número racional fraccionario a un número racional pero escrito en forma decimal. Dice acá, para expresar un número racional fraccionario en forma de un racional decimal, se divide el numerador por el denominador. Ahí, por ejemplo, tenemos dos números racionales fraccionarios y queremos transformarlos a números racionales decimales. Si yo quiero expresar la fracción 3/4 en su forma decimal, entonces tomo el numerador 3 y lo divido por el denominador 4. 4 en 3 no cabe, 0, le agrego un 0 al dividendo. 4 en 30 cabe 7 veces, 7 por 4 son 28, para llegar a 30 sobran 2. Le puedo agregar un 0, y digo 4 en 20 son 5, 5 por 4 son 20, para llegar a 20 son 0. Fíjese que el resto es 0. Entonces yo puedo decir que la fracción 3/4 es equivalente al número decimal 0,75. Ellos representan la misma cantidad, pero están expresados de dos formas distintas. Si yo hiciera lo mismo ahora con la fracción 1/3, diría 1 dividido en 3, y eso era 0,0. 3 en 10 cae 3 veces. 3 por 3 son 9, para llegar a 10 sobra 1. Le agrego un 0 al dividendo o al resto que me va quedando y pregunto 3 en 10 nuevamente cae 3 veces. 3 por 3 son 9, para llegar a 10 nuevamente sobra 1. Si yo le sigo agregando ceros, van a seguir dando 3 como resultados en el cociente. Por lo tanto, aquí es un número que continúa de manera infinita, y para acá el resto nunca va a ser 0, siempre va a continuar. En matemáticas, para expresar ese número, lo escribo como 0,3, como es la cifra 3 la que se sigue repitiendo, le hago una línea sobre él, que se llama periodo, que indica que es un número infinito, no tiene fin, y cuya cifra 3 es el que se repite de forma ilimitada. Si ahora yo quisiera expresar la fracción 1/6 en forma decimal, tomo el 1 y lo divido en 6. Entonces pregunto, 6 en 1 no cabe, 0,0. 6 en 10 cae una vez, 1 por 6 son 6, para llegar a 10 sobran 4. Después de agregar un 0 al resto, lo que me va dando, y pregunto, 6 en 40 cae 6 veces, 6 por 6 son 36, para llegar a 40 sobran 4. Si yo le sigo dando 0, lo que va a pasar en el cociente es que me van a seguir dando cifra 6. Ahora, la diferencia entre el tercer caso y el segundo es que después de la coma decimal existe una cifra que no es la que se repite inmediatamente, a diferencia del anterior. Por lo tanto, si yo quiero escribir esto como un número decimal, escribiré 0,16 con el periodo solamente el 6, porque es el número que se está repitiendo. Estos son los tres tipos de decimales. Un decimal que se llama finito, que aparecerá en la presentación posterior, el decimal que es infinito periódico, o un decimal que se llama infinito pero semiperiódico, porque antes de la cifra que se está repitiendo existe un número que no se repite. O sea, en la clasificación de los números racionales decimales tenemos los finitos, por ejemplo, el 1,58, y dentro de los infinitos tenemos dos tipos, los infinitos periódicos o los infinitos semiperiódicos. Los infinitos periódicos, por ejemplo, 0,12, 12 y ahí ilimitadamente el 12, se representan como 0,12 con una línea arriba y como 12 es el periodo. Los semiperiódicos también son infinitos, pero antes del número que se comienza a repetir puede existir una o más cifras. En este caso, al 5 se le llama anteperiodo y el periodo sería el 7. Ahora, si queremos transformar un racional decimal a un racional fraccionario, o sea, en otras palabras, un número decimal a un número fraccionario, tenemos que tener en cuenta
que va a depender del tipo de decimal que estemos trabajando. El primer caso es si el decimal es finito. Si el decimal es finito, la fórmula es, en el numerador, corresponde a todo el número sin la coma decimal, y en el denominador, una potencia de 10 con tantas cifras cero como cifras decimales tenga el número. Si yo quiero transformar estos tres números decimales finitos a fracción, entonces el procedimiento es el siguiente. Trazo la línea de fracción. En el numerador coloco todo el número sin considerar la coma decimal, o sea, 0,5. En el denominador, una potencia de 10, el 1, con tantos ceros según la cantidad de cifras decimales tenga el número. Como tiene un solo decimal, un 0. De la misma manera, en el caso 2, tendría todo el número 125 partido por una potencia de 10, en este caso como tiene dos cifras decimales, dos ceros. Y en el último caso, tendría el 0004, todas las cifras, una potencia de 10, como tiene 1, 2, 3 decimales, 1, 2, 3 ceros. Y de ahí en adelante es simplificar. Se simplificaría por 5, en el primer caso lo que me quedaría la fracción 1 medio, que no se puede simplificar nuevamente, por lo tanto tengo que 0,5 es equivalente a la fracción 1 medio. En este caso, divido por 25, tanto el numerador como el denominador, y me quedaría la fracción 5 cuartos. 5 cuartos sería la fracción que también se puede expresar como un entero, porque 4 en 5 cabe 1, sobra 1, un entero, un cuarto. Por lo tanto, el decimal 1,25 se puede representar por la fracción 5 cuartos, pero también por la fracción, por el número entero, un cuarto. Y en el último caso, simplifico por 4, en el numerador me queda un 1, en el denominador me queda un 250. Eso quiere decir que la fracción correspondiente sería un 250avo, equivalente al decimal 0,004. El segundo caso, si el decimal es infinito, periódico, entonces en el numerador corresponde a una sustracción entre todo el número sin la coma decimal menos la parte entera del número, y en el denominador tantas cifras 9 según la cantidad de cifras periodo tenga el número. Corrección, aquí es infinito periódico. Por ejemplo, 0,3, periodo 3, menos 2,72 con el periodo 72, 1,08 con el periodo 08, 0,003 con el periodo 003. Si yo tengo tres números decimales infinitos periódicos, que son así porque tienen un periodo, tienen un número que se va repitiendo, entonces la fórmula es la siguiente. Trazo la línea de la fracción y en el numerador va una sustracción entre todo el número, o sea, 0,6, menos la parte entera, que es 0. Todo el número, 13, menos la parte entera, que es 1. Todo el número, 0,81, menos la parte entera, que es 0. Y en el denominador van tantas cifras 9 según la cantidad de cifras periodo que tenga el número, como aquí es el único número, el 6 que se va repitiendo, va un 9. Como aquí es el 3, una cifra que se va repitiendo, es un 9. Como aquí es el 81, o sea, dos cifras que se repiten, aquí va el 99. Lo que sigue a continuación es simplemente restar y simplificar cuando sea posible. En el primer caso me daría 6 novenos, lo que simplificado por 3 me quedaría la fracción 2 tercios. Eso quiere decir que el 2 tercios es equivalente al decimal infinito periódico 0,6. Si yo resto aquí me queda 12 novenos, si 12 novenos lo simplifico por 3 me queda 4 tercios. O sea, la fracción 4 tercios es equivalente al decimal 1,3 periódico. Pero esta fracción es una fracción impropia, el numerador mayor que el denominador. Por lo tanto, también podría escribirlo como un entero, porque 3 en 4 cabe 1, me sobra 1 que forma parte del numerador del
número mixto y el denominador se mantiene en 3. Por lo tanto, quiere decir que el 1,3 periódico se puede expresar como 4 tercios o también como un entero un tercio. En el último caso, tendría 81 partido en 99, número que se puede simplificar por 9 y me queda 9 onceavos. Entonces yo digo que la fracción 9 onceavos es equivalente al número decimal 0,81 con periodo en el 81. Por último, nos queda revisar si el decimal es infinito semiperiódico. Aquí hay una mezcla entre los dos casos anteriores. En el numerador corresponde a una sustracción entre todo el número sin la coma decimal menos las cifras que están antes del periodo. Y en el denominador, tantas cifras 9 según el número de cifras periodo que tenga el número y tantas cifras 0 según el número de cifras anteperiodos tenga el número original. En el cuadrito que está abajo tenemos un decimal infinito semiperiódico con el periodo 62 y el anteperiodo el 1. En el segundo caso tenemos un semiperiódico con el periodo el 3, que es el número que se repite, y un anteperiodo el 0. Y en el tercer caso, que es un número negativo, tenemos el periodo que es el 7 y el anteperiodo que es el 2. Si queremos transformar estos tres tipos de decimales infinitos semiperiódicos, y los diferencio porque después de la coma existe una o más cifras que no se repiten inmediatamente. En este caso, por ejemplo, el 8 no es una cifra que se va a repetir infinitamente, el 3 sí. En el caso número 2 tengo el anteperiodo que es el 1, en el caso del número 3 el anteperiodo que es el 0, el periodo que es 3, el periodo es 6 y aquí en este caso tiene dos cifras periodo que es el 27. Para transformar, la fórmula es la siguiente. En el numerador va una sustracción entre todo el número, o sea, 0,83, menos las cifras que están antes del periodo, tapo el periodo y me queda 0,8, menos 0,8. En el segundo caso, todo el número 116, menos, tapo el periodo y me queda 11, menos 11. En el último caso, 0,027, menos, tapo el periodo y me queda 0,0. 0,0. En el denominador hay una mezcla entre las cifras 9 y las cifras 0. Los 9 son por los periodos. Como tiene una sola cifra periodo, un 9. Como tiene una cifra periodo, un 9. Como tiene dos cifras periodo, me quedaría 99. Y los ceros que se le agregan a esta cantidad depende de la cifra anteperiodo. Como tiene solo uno, un 0. Como tiene solo uno, un 0. Como tiene solo una cifra periodo, un 0. Cuidado que en algunos ejemplos puede que antes del número que se repite exista más de una cifra anteperiodo. De ahí en adelante, yo lo único que tengo que hacer es revisar la operatoria de la sustracción arriba y luego ver si se puede simplificar. En el caso primero me quedaría 75 noventavos. El 75 noventavos lo puedo simplificar por 15. Si yo lo simplifico por 15 me queda la fracción 5 sextos, que sería la fracción equivalente al decimal 0,83 periodo en el número 3. En el caso número 2, si yo hago la sustracción me queda 105 noventavos. 105 noventavos también lo puedo simplificar por 15. Si yo lo simplifico por 15, me queda la fracción 7 sextos. 7 sextos es equivalente al decimal 1,16 con el periodo de 6. Ahora, esta es una fracción impropia, por lo tanto podría sacar entero. 6 para llegar a 7 me queda una vez, y me sobra 1, por lo tanto es 1 lo que me sobra y el 6 que se mantiene en el denominador. Sería un entero, un sexto. En el último caso, me queda 27 partido por 990. Esos números se pueden simplificar por 9. Si yo simplifico por 9, me queda la fracción 3 partido por 110, o sea, 3 110avos. Es equivalente al número decimal que estaba planteado en el ejemplo número 3. En el cuadrito siguiente hay un resumen de lo que nosotros ya hemos indicado, la forma como representar un decimal finito,
un decimal finito, un decimal infinito periódico y un decimal infinito semiperiódico, que ya está escrito anteriormente, que se explicó en el ejemplo, y aquí hay un resumen general de lo que se va haciendo, cómo se forma el numerador y cómo se forma el denominador. A continuación revisemos dos operatorias con los números racionales, la adición y la sustracción. Por ejemplo, si esas son las dimensiones de la pantalla de un cine, y yo tengo de ancho 6,82 metros y de largo tengo 12,5 metros, si a mí me preguntan calcular el perímetro sería simplemente sumar 12,5 más 6,82 más 12,5 más 6,82. Recordemos, porque nosotros lo revisamos el año anterior, cómo se resuelve este tipo de situaciones. Primero, si yo quiero sumar o restar números racionales decimales, por ejemplo 0,3 menos 0,06 más 1,4, debes ordenar los números haciendo coincidir la coma decimal, lo que permitirá adicionar la parte entera y decimales de forma correspondiente. Por el contrario, si yo quiero sumar o restar números racionales fraccionarios, por ejemplo, 1/2 menos 5 sextos más 2 enteros, primero busco el mínimo común entre los denominadores. Recuerden que cuando es entero el denominador es 1. Y luego amplificar las fracciones originales tal que se obtengan fracciones equivalentes, pero con igual denominador, para poder resolver la adición o sustracción correspondiente. En el siguiente video se revisará cada uno de ellos. No resolver adiciones o sustracciones entre números decimales, inclusive con número entero, entonces lo importante es hacer coincidir la coma decimal. Por ejemplo, 3,5 y aquí sería 0,68. Hago coincidir la coma decimal para sumar o restar. Como dejaste la cifra, perfectamente le puedo agregar un 0 cuando está un número decimal. Aquí me queda 8, aquí me queda 12 y aquí me queda un 4. Ahí viene la coma. O sea, el resultado final del número 1 sería 4,28. En el caso del número 2 tengo una sustracción y una adición. Primero resuelvo de izquierda a derecha, o sea, sería 8 menos 0,25. Todo número entero tiene la coma posterior. Y como aquí yo necesito dos cifras, le agrego 0. Voy a restar y me queda 5, me queda 7 y me queda 7 en la sustracción. Posteriormente, la sustracción, que es el resultado de ese procedimiento, entonces yo colocaría 7,75 y a eso le sumo 1,4. Como me falta una cifra, le agrego un 0 y lo adiciono. Me queda finalmente 5, me queda 11 y me queda 9. El resultado final de toda la operatoria es 9,15. Para llegar a sumar o restar fracciones, el primer paso, cuando tienen distintos denominadores, el primer paso es buscar el mínimo común entre ellos. El mínimo común entre 2 y 3 es 6. Aquella persona que todavía no se recuerda cómo sacar el mínimo común puede perfectamente usar la tablita de factores activos. Ahora, si el mínimo común es 6, entonces yo voy a comenzar a amplificar los numeradores, porque digo yo, 2 para llegar a 6 son 3 veces. 3 es el que me amplifica el numerador, 3 por 1 son 3. Más, voy con el segundo denominador, 3 para que sea 6 son 2. Y 2 por 2 son 4. Entonces, en el fondo, lo que estoy haciendo yo amplificando estas fracciones. Lo que me queda 7 sextos, que sería el resultado de la adición entre 1/2 más 2/3. Como esta es una fracción impropia, esto me queda como 1 entero, 1 sexto, que sería el resultado de la adición. En el caso número 12, que tengo una mezcla entre adición y sustracción, es el mismo procedimiento. El mínimo común entre los denominadores en este caso es 10. Podemos repetir que el que no se recuerda cómo se obtiene mentalmente el mínimo común tendrá que usar la tablita de factores primos. Yo voy amplificando, digo 5 para llegar a 10 son 2 veces. Ese 2
me amplifica el numerador. 2 por 3 son 6. Más. El 2 en 10 cabe 5 veces exactamente. Y ese 5 es el que me amplifica el numerador. 5 por 1 son 5. Menos. El 10 para llegar a 10 cabe una vez. Ese 1 es el que me amplifica el numerador. 1 por 1 es 1. Lo que ahora me queda es resolver. 6 más 5 son 11, menos 1 son 10. O sea, me queda 10 décimos. Y 10 décimos simplificado es simplemente un entero, que sería el resultado del número 2. Y lo final, ¿cómo se hace si yo tengo una mezcla en operatoria entre fracciones y decimales? Entonces dice aquí, si se tiene una adición o una subtracción en la que se combinan números decimales y fracciones, se pueden representar los términos involucrados como números decimales o fracciones, y luego resolver la operación correspondiente. Cuando tengo una operatoria de adición y subtracción mezclando números fraccionales con números decimales, es conveniente cambiar las cifras decimales y expresarlo como la fracción correspondiente. En este caso, por ejemplo, el 0,3 periódico se transforma a fracción decimal infinito periódico, porque después de la coma no tiene anteperiodo. Entonces, recordamos la fórmula, todo el número 0,3 menos la parte entera, que en este caso es 0. En el denominador va un 9 porque tiene un periodo, una cifra periodo. No tiene anteperiodo, por lo tanto no va a 0. Resuelvo lo que me queda 3 novenos, simplifico por 3 lo que me queda un tercio, que sería el resultado, o sería la fracción equivalente al decimal 0,3. Y el decimal 0,16 con el periodo en el 6 es un decimal infinito semiperiódico, porque después de la coma existe el 1, que es un número que no se repite, después viene el número que se comienza a repetir. Recordar la fórmula, todo el número 0,16 menos lo que está antes del periodo, que en este caso sería 0,1, menos 0,1. En el denominador un 9 porque tiene un periodo que es el 6, y como tiene un anteperiodo, un 0. Luego me queda 15 partido por 90, que al simplificarlo por 15 me queda un sexto. Entonces, ¿qué yo tengo con esto? Que los decimales 0,3 es equivalente a un tercio y el 0,16 con el periodo de 6 es equivalente a un sexto. Entonces, lo que me queda hacer aquí ahora es simplemente reemplazar los valores que acabo de obtener para resolver la adición y sustracción de números fraccionarios. Bajo el 1/2 más el 0,3 que era un tercio, que lo acabamos de borrar, que aparecía, menos el 0,16 que es un sexto, que también lo vamos a resolver. Y esto lo resuelvo como la operatoria de adición de fracciones. Adición y sustracción, mínimo común en este caso es 6, entre 2, 3 y 6, porque el 2 cabe exactamente en el 6, el 3 también y el 6 igual. Entonces yo digo 2 para llegar a 6 son 3 veces, 3 por 1 son 3, más 3 para llegar a 6 son 2 veces, 2 por 1 son 2, menos 6 para llegar a 6 son una vez, y 1 por 1 son 1. Resuelvo y me queda 3 más 2 son 5, menos 1 son 4, me queda la fracción 4 sextos, que sería el resultado final. Pero ese valor se puede simplificar y al dividir por 2 me queda definitivamente la fracción 2 tercios, que es el resultado final de esa adición que en principio tenía números fraccionarios y números decimales. Bien, jóvenes, con todo esto estamos capacitados para poder resolver la guía número 1 de racionales. Espero que hayan entendido, espero que se haya comprendido, y cualquier duda la podemos desarrollar durante las clases en Zoom que tendremos posteriormente. Muchas gracias.